Estás por escuchar a la columna de Despolitizades en manos, en voz de nuestro querido amigo Nico Manjarín, estudiante de Ciencia Política, curioso por naturaleza. Nicolás, acá Esteban Chiacho, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Teddy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo viene eso? Bien, medio estresado con parciales y nada, son fechas medio complicadas para los universitarios, Sí, pero bien, sobreviviendo. sí, te entiendo plenamente y no te puedo decir otra cosa más que el placer que vas a sentir para cuando termine, entregues el último, le pongas a enviar al último parcial, es solamente equiparable con la pesadez que es tener que deambular esta semana, pero va a terminar, te lo digo, tengo unos pequeñitos anitos más, termina en un momento y es como listo, ya está. Sí, totalmente, estoy esperando ese momento para mandar en el campus virtual, ¿viste? Porque seguimos virtualmente, Sí. para apretar enter y listo, olvidarme y que me vaya bien después, ¿no? Porque Obvio, por después, supuesto. bueno, se va viendo, ¿no? Pero sí, así es, como vos decís, Teddy. Lo que sí noto, sos claramente un estudiante más aplicado de quien te habla, porque has estado en un congreso súper importante en la provincia de Santa Fe, en Rosario, junto a referentes de la ciencia política, una experiencia tremenda, me imagino. Sí, así es. El martes pasado salimos para allá, para Rosario, al Congreso de la Sociedad Argentina de Analistas Políticos, como bien vos decías, Tevi, y había, claro, un montón de colegas nuestros, obviamente con muchos más bestsellers que quizás nosotros, claramente, pero sí, la verdad una experiencia genial. Y también en las vísperas de las elecciones, ¿no? Claro. Que estuvieron bastante picantes en sentidos de números, digamos, y nada, bueno, estábamos ahí como esperando para que, como cuando va a ser Navidad, ¿viste? Ahí Sí, esperando los minutos, bueno, estamos todos ahí ansiosos, pero sí, estuvo muy bueno, la verdad, muy bueno. tremendo. Son experiencias fortísimas, es una camaradería que se arma ahí súper interesante. Quien está en pantalla, Nicolás Manjarín, es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Si todo sale bien, a partir del próximo cuatrimestre, volviendo todos a la presencialidad, y hace la columna iba a decir presenciales, no, despolitizada, acto fallido, despolitizades, y tuviste una parada esencial el domingo, que fue el día de las elecciones, parece antitesis, despolitización y elecciones. ¿Cómo te llevaste con eso? Exactamente, bueno, como bien se habrá sentido, estuvo todo bastante movido, todos opinando sobre todo, Sí, no solamente en la televisión, sino también en las redes sociales. Me imagino que también en tu círculo de cercanos, como en el mío, todos sí. ahí súper ansiosos. Y dije, ¿cómo no? Para esta columna ir a la pregunta clásica y más esperada por la gente que nos interesa la política, para saber qué es lo que piensa esa gente que no le interesa, en el sentido de a quién votaste y por qué. Total. Así de simple, que quizás es algo que le interesa mucho a los políticos, porque de qué manera puedo llegar a aquella gente que quizás ni siquiera me escucha, que no sabe ni quién soy. Entonces, bueno, acá estamos y por eso elegí esta pregunta, ¿no? De ¿a quién votaste y por qué? Así de simple y así de compleja también como suena, ¿no? Totalmente, absolutamente. Tenemos 3 audios que has enviado. Acá me anoté los nombres: Matías, Juanpi y Franco. Si te parece, lo que podemos hacer, como esto es una pregunta muy puntual, como de una respuesta muy específica, esta vez podemos escucharlo de a uno e irlo peloteando, y de última después hacemos como un raconto general. Pero ¿te va a hacer esa, Nico? Me parece excelente, sí, perfecto. Empezaríamos con Matías, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Audio de Matías: ¿a quién votó y por qué? Esto le respondió a Nico. Bueno, yo voté a Spert porque sinceramente lo que viene siendo los otros partidos políticos, ninguno me representa y ninguno me convence. Eh, y este es por más que no comparta totalmente ideas mías o yo ideas de ellos, creo que es algo que tiene valores y que se puede representar bien. Es hago una mención que no sé si lo había especificado. Todas personas que no hablamos de militantes o de personas orgánicas a la política, sino gente que no tiene mucho interés en ella. Corregime, Nico, si voy bien.
Exactamente, es así mismo, te vi. Y sí. No, le iba a decir, Matías, votante de Spert, dice algo que se replica mucho en votante de Spert, ¿no? Sí, totalmente. Habla específicamente sobre los valores, ¿no? De que quizás, bueno, no me representa en un 100% todas las propuestas que tiene, quizás no se siente 100% identificado en este caso, pero sí destaca los valores y dice, bueno, yo por esto voté a Spert, que quizás a comparación de otros, él lo que ve es esa diferencia, ¿no? De que Spert, a diferencia del resto, sí tiene ciertos valores y ciertas características, digamos, particulares que hacen que una persona que quizás no le interesa mucho la política, dice, bueno, no me interesa mucho el resto de los partidos políticos, no me representan demasiado, bueno, me parece una buena opción Spert, específicamente por los valores, ¿no? Sí, sí. Y quizás, sí. No, y también pensaba respecto a Spert como dos ventajas con las cuales camina, si se quiere. Por un lado, tenemos la experiencia del Frente de Todos en ciernes, tenemos la experiencia, acá voy a hacer una casa, un café Patorre acá en Cítrica, sabe que se viene una charla política intensa y me da combustible para continuar. Muchísimas gracias. Y acá te invitan presencial cuando quieras, Nico, acá es momento cuando quieras. Me encantaría, sí. Ahora cuando aflojo un toque con los parciales, si les parece, encantadísimo. Sí. Recontra, hay mucha buena onda en el aire. No, puntualmente decía que corre con dos ventajas. La experiencia al Frente de Todos, que ya lleva 2 años, y entendiblemente mucha gente puede estar desilusionado, esperando mejores resultados, y la experiencia de Cambiemos, que muchos la perciben como un fracaso, y que hasta la propia coalición de Cambiemos se ha cambiado el nombre, ya no es más Juntos por el Cambio, ahora Juntos en la provincia, incorporó gente que hace un tiempo hubiera sido impensado, como Stolbizer, como Manes, como Cariglino, me debo estar, como López Murphy en Capital, entonces corre con esa ventaja de ya tener las dos experiencias, que uno puede decir, che, busco algo diferente, una tercera opción, y también que es el movimiento que encabeza Spert es Spert. Después está Carolina Píparo, en provincia digo, ¿no? Carolina Píparo, y muy probablemente el tercero al final de la lista no sepamos mucho quiénes son. Tiene esa ventaja de ser como unilateral y diferente desde la óptica de Matías, no sé, me generó eso. Sí, sin dudas. Lo que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con los audios es que, por ejemplo, las personas que votan a Spert, lo votan a él, votan a Spert, como bien Exacto. Vos estabas diciendo, no es que votan a Avanza Libertad o al Frente de Todos, votan directamente a la persona que quizás, me animo a decir, es un poco incluso una de las principales herramientas del populismo, ¿no? Yendo en contra de lo que plantea Spert en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo del populismo, y como bien vos sabrás, como dicen bien todos los estudiosos, digamos, del populismo, es presentar a la persona, ¿no? O sea, de situar a una persona para que la gente siga a ese líder y que por ese líder esté ahí. Incluso muchos dicen que hay ciertos partidos políticos populistas que no pueden existir sin ese líder, ¿no? El líder carismático, y acá vemos que exactamente, claro. Y acá vemos que en este caso, un partido político que no promulga el populismo, por lo que dice, la gente, sin embargo, lo vota por el líder. Cualidad específica del populismo, justamente. Total. Entonces, nada, eso me resultó muy curioso también. Es interesantísimo, concuerdo plenamente. Más, es muy piola, digo, todos andamos a 1000 y todos a veces lo que no estamos estudiando, una persona ajena por ahí encontrar el autor y el tratamiento es súper complejo, pero poder estudiar desde gente que súper formada de lo que es el populismo, un término tan elastizado últimamente, es un golazo para poder categorizarlo. Concuerdo plenamente, Nico. Obvio que esto continúa, te va a ir al de Juanpi, es el que sigue, ¿verdad? Así es, sí, pasamos al de Juanpi. ¿A quién votaste y por qué? Responde Juanpi. Mi voto fue dirigido al partido de Frente de Todos en el distrito de Lanús y provincia de Buenos Aires. Creo que es fundamental, y más en mi rol como educador de nivel primario, que las personas que nos representen generen y fomenten políticas públicas que abarquen a las porciones más segregadas de la sociedad e incluyan a los colectivos que fueron hostigados a lo largo de la historia de Argentina. A su vez, luchen en pos de una educación pública, laica, con perspectiva de género y conciencia social, más aún con este crecimiento tan fuerte de la extrema derecha. Saludos.
Educador, hablamos con un pedagogo, ¿verdad? Sí, sí, así es, como bien él dice, educador del nivel primario, y vemos que en el área en el que él se desarrolla, que es la educación, vemos que tiene un interés muy específico y muy fuerte en el sentido de, bueno, yo quiero una educación pública, laica, con perspectiva de género y conciencia social, que responden exactamente a lo que plantea, en parte, digamos, el Frente de Todos, ¿no? Y acá una nueva distinción con respecto a lo que estábamos hablando antes. No dice yo voté a Victoria Tolosa Paz, o a Daniel Goyán, por ejemplo. Dice Frente de Todos, el partido, ¿no? Y según él, estas ideas son las que representan al Frente de Todos y por eso vota al Frente de Todos. Él como educador en el nivel primario, ¿no? Al margen de distintas políticas públicas que incluyan, ¿no? a todos aquellos sectores segregados o aislados, digamos. Totalmente. Vos sabés que cuando escuchaba pensaba en esa frase de menos DNI no binario y más políticas económicas, que se decía de algunos sectores más conservadores del Frente de Todos, o si se quiere, no, lo digo como para simplificarlo. Y yo cuando escucho eso pienso, digo, si tenemos un gobierno que no puede multitasquear y hacer una política pública como el DNI no binario, que la apoyo, me parece súper válida, y buscar un crecimiento económico y una inclusión socioeconómica, si no puede hacer las dos cosas a la vez, que deje las llaves en recepción. Digo, un gobierno puede comprender más de una actividad a la vez. Pero también en ese sentido pensaba cuando él mencionaba eso, de que está muy bien que llevemos el término inclusión, por ejemplo, al colectivo LGTBIQ+, que tanto fue oprimido, silenciado, discriminado en la historia global y en la historia argentina también, por todas las luchas que reivindica. Y también entender que en otro ámbito, en otra lectura, también la inclusión tiene que ser un término que usemos en lo que es la marginalidad, la pobreza, en la deserción escolar. Digo, la palabra inclusión, o sea, el gobierno necesita incluir más. Me parece que tenemos que entender esa horizontalidad, con tratamientos específicos, ¿no? Pero esa horizontalidad necesaria en el abordaje de, por supuesto que, de nuevo, el colectivo LGTBIQ+, y sus reclamos, que son atendidos por el gobierno y votados en contra por legisladores o senadores o diputados de Juntos por el Cambio, usualmente. Y también al mismo tiempo entender que la inclusión va por el lado de la inclusión socioeconómica. A mí no me gusta jerarquizar cuál es más importante. Supongo que más urgente, obviamente, es que la gente pueda comer, sí, obvio. Pero sí creo que ese es el desafío a entender, como electorado que reclama y gobierno que administra, el multitasqueo. Se pueden hacer dos políticas públicas a la vez, si no sonamos. Sí, sí, claro, es fundamental eso para poder avanzar, digamos. Y me interesó muchísimo en ese mismo sentido, ¿no? La frase final, ¿no? Que dijo que él votó al Frente de Todos para evitar el avance de la extrema derecha, ¿no? Total. Y tomando lo que estabas diciendo vos, también a su vez vemos que, por ejemplo, ya sean dirigentes de Juntos por el Cambio, como también dirigentes de, por ejemplo, Avanza Libertad o mismo del partido de Milei en Capital, han estado, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo. Entonces, yo digo, quizás el mensaje no se está comprendiendo. O sea, ¿de quién es la culpa ahí? ¿De la persona que quizás no puede interpretar que promulgan valores que no son de extrema derecha, como vemos, por ejemplo, que están en la Marcha del Orgullo? ¿O el error es del comunicador, ¿no? Del dirigente político que, sin embargo, incluso cuando va a las marchas y cuando, al menos en el discurso, ¿no? Intenta promover un discurso liberal, se entiende como que no, porque quizás en otras cuestiones sí son de extrema derecha, como hemos podido ver, ¿no? Sí, total. Pero en ese sentido, nada, me pareció súper interesante la frase del final de ir en contra de la extrema derecha. Fue súper conciso y fuerte en ese sentido. Totalmente. Votar en contra de algo que yo creo que en 2019 no pasó en el peronismo, que en la gran mayoría de los casos creo que mucha gente votó convencido de Alberto, se oponía a Macri, pero votó convencido de Alberto y a Cristina, y ahora fue como, bueno, ¿qué otra opción tengo? Y dame esto. Supongo que habrá pasado, hablando de oído. Y tenemos un audio más, en este caso de Franco, ¿verdad? Así es, sí, tenemos el último audio de Franco, que también una postura bastante fuerte que ya la vamos a escuchar y ya me vas a decir qué te parece. A ver, perfecto, lo escuchamos. Yo voté a José Luis Espert porque estoy decepcionado de la clase política. Demostró ser completamente ineficaz para resolver los problemas a la gente. Además, creo en un país que exporta, creo en un país en el cual el motor de la economía y el crecimiento sea el privado, no el Estado. Por ende, los impuestos sean más bajos,
Por ende, las funciones del Estado sean más limitadas, bien establecidas pero limitadas. Un país en el cual haya justicia y meritocracia, división de poderes y transparencia, donde la calle no la tomen los delincuentes, donde haya mano dura contra estos y donde los jueces se pongan del lado de las víctimas y no de los victimarios. Si se aviva Esper tiene un spot, le ponemos música y... tiene... Luego, no es chicana, no es chicana, pero me quedó, viste, tipo spot. ¿Viste? Sí, la verdad que me pareció un discurso, ¿eh? No, Franco fue súper fuerte en ese sentido y empezó diciendo que está decepcionado de la clase política. O sea, empezó directamente con eso, que quizás también es un discurso medio de Milei, pero nuevamente dice, voté a José Luis Espert, no Avanza Libertad, voté a José Luis Espert porque quizás un poco lo separa de la clase política, ¿no? O de la casta, quizás en términos de Milei, ¿no? Sí, totalmente. Incluso, Nico, vos mira que algo que me disparó esto, que lo comparto ahora también, ¿qué opinás? Porque a nosotros nos sale decir, bueno, yo no soy el 97, entonces el no viví lúcidamente el menemismo, no puedo decir que viví algo que no viví. Sin embargo, por una cuestión de recordar la imagen en casa, recordar el 2001 lo recuerdo, digo, ¿a qué voy con todo esto? Yo tengo algún vestigio de cómo era Argentina neoliberal, 2001, 2002, entonces cualquiera puede decir, mirá, perfecto, estás en tu derecho de realmente decir lo que te plazca, porque es una posición completamente tolerable. Cuando acá minimizaron al Estado o lo oprimieron, o el Estado pasó a ser una especie de persona sentada en una silla, dada vuelta y adormecida en los 90, hubo un colapso económico, hubo un pico de desempleo, hubo una desarticulación de la industria, se privatizó todo. Ahora, no sé la edad de Franco, por ahí tiene nuestra más. Es muy probable que haya crecido en una Argentina donde el rol del Estado ya estaba asumido, donde el Estado ya estaba con un potencial ganado. Y a veces ir contra ese Estado que forma parte de la hegemonía donde creció es también una forma de expresión política. No digo que por eso está bien, no es que está bien o está mal. Pero una persona de 40 años puede decir, no, pero cuando yo tenía tu edad, vino Menem, hizo esto y aquello. Pero él no lo vivió, y el factor empírico, las nuevas circunstancias y el ayornamiento del neoliberalismo, si queremos ponerle un título, se cuela en la gente y le da una propuesta interesante. Está bien que tengamos el libro de historia a mano, pero el factor empírico juega mucho. Yo insisto con esto, no sé vos cómo lo sentiste. Sí, sin dudas. En este caso, por ejemplo, Franco tiene mi misma edad, 20 años, y ninguno de los dos vivió otra cosa que no sea el kirchnerismo en este caso, ¿no? Si bien nacimos medio en épocas turbulentas, a fines de los 2001 más o menos, nunca tuvimos esa base de quizás el Estado un poco más retrotraído, como bien decías vos, Tevi. Y por eso, en este caso, lo que dice Franco es, a mí no me interesa el Estado, quiero que se reduzca la mayor cantidad posible el Estado, que tenga un rol súper específico con tareas muy específicas, pero yo confío en el sector privado, yo confío en las exportaciones, ¿no? Pero a su vez también destaca el tema de la justicia, ¿no? El tema de la mano dura, explícitamente como lo dice él. Dice, bueno, o sea, yo no quiero que esté el Estado presente, pero sí se necesita una justicia que sea contundente, que no esté del lado del victimario, como bien dice Franco, ¿no? Entonces sí, claro, sin un precedente quizás en nuestra vida, digamos, como pibes de 20 años, digamos, sin un precedente con el Estado chico, digamos, es muy interesante esta propuesta porque, por ejemplo, si lo comparamos con el primer chico, él sí tiene más razones por las cuales votó a José Luis Espert en este caso, ¿sí? Ambos siendo de la misma edad también. Entonces, nada, es súper interesante cómo el no haber vivido quizás esas épocas te marca y me marca, incluso a mí también, me incluyo, pero sí, efectivamente eso tiene un efecto directísimo. Sí, yo concuerdo, a mí me pasa... hablo por fuera de la gente que tiene una simpatía ideológica, gente que por ahí ya tiene una ideología, y camina con esa ideología porque la heredó, porque la sintió, porque así lo percibe. Hablo de gente que por ahí no siente una ideología afín. Cuando no sé, es un 27 de octubre y se busca
conmover a ese sector con el video de la asunción de Néstor Kirchner. De vuelta, para muchísimas, significa un montón y es una pieza clave en la historia argentina reciente. Es la fundación de un movimiento político que hasta hoy seguimos transitándolo con todos sus pormenores e interpretaciones y demás. Pero pasó hace 20 años casi y vos o Franco tenían edad de maternal a la edad que sucedió eso. Diferente es el peronismo, que es una corriente que tiene un arraigo histórico diferente, fundacional. El kirchnerismo, podemos decir, es una interpretación del peronismo. Pero a lo que voy, al no haber vivido viste que se dice mucho, los jóvenes tienen que ser antisistema por defecto. Pero, ¿cómo se es antisistema cuando el Estado predomina? Y no es una crítica al Estado tampoco. Pero esta cosa de no, pero ustedes saben que en los 90, que está bien ponerlo, que está bien mostrar la historia, está bien exhibirla e interactuar con la historia. Pero yo siento que del otro lado, estando en la vereda opuesta a Franco, ¿no? Para sincerarme, me parece que no alcanza con ir con la consigna o con el panfleto del pasado. Claramente hay un punto donde están colando estas ideas que creo que la postura proestatal, si querés llamarla así, aún no ha sabido encontrarle la vuelta. Y tomo esto de la justicia que vos mencionaste, que es muy interesante, porque yo también creo que la justicia, o me imagino que hay un sector de la centroizquierda que también cree que la justicia es citando a Milei, ¿no? Una casta ajena a los problemas de la gente. Eso es lo más loco. Yo creo que la Corte Suprema es un papelón y que hay muchísimas irregularidades. Pasa, bueno, cuando vemos la liberación de un femicida o una reincidencia en un caso de violencia de género, en otro ángulo, ¿no? Pero yo creo que sí, que la justicia anda muy mal, pero justamente el Ejecutivo no tiene intervención en la justicia. No debería tenerla. No sé qué onda. Pero es muy loco porque en algún punto voy a decir, che, pero yo también creo que es una mierda cómo está funcionando la justicia. Supongo que habrá motivaciones diferentes, bueno. No sé vos cómo lo viste, porque es muy complejo y muy interesante también. Sí, claro, bueno, pero en ese sentido también vemos que, por ejemplo, los jóvenes que no militan, o sea, si bien pueden llegar a tener alguna idea de distintas cuestiones políticas, como por ejemplo Franco, por lo que vimos, sí. Los pibes que no militan se van siempre o para Spert o para el Frente de Todos en este caso, porque claramente, al menos por la mínima, digamos, encuesta que hice con estas tres personas, ninguna de las tres que a propósito no militan votaron por juntos en este caso, ¿no? Entonces ahí quizás va un poco a la concepción de la política que estabas yendo vos, Teddy. En este caso yo creo que claramente el rol del Estado es fundamental tanto para los que no les interesa la política como para los que sí les interesa, pero es fundamental también el tema de la perspectiva que tienen, ¿no? Porque si no te interesa la política, y bueno, es probable que vayas o para el Frente de Todos o para Spert en este caso, ¿no? Porque quizás son, por un lado tenés a una persona que es más reaccionaria, quizás como Spert, y que va en contra del sistema un poco, sí. Pero en el otro extremo también tenés a alguien que te propone exactamente lo contrario. Si bien en algunos puntos pueden confluir, como por ejemplo el tema de la justicia, que yo creo que en eso no podemos estar más de acuerdo cualquier persona, igualmente sigue habiendo esas diferencias y me llamó la atención que particularmente con estas tres personas ninguno me contestó que votó a Juntos. Sí, que fue la fuerza ganadora. Exactamente, claro, y justamente quizás es porque no militan. Entonces es interesante cómo Juntos puede captar a todas esas personas, a todos esos jóvenes en este caso, que les interesa la política, que militan y que se quieren involucrar, porque quizás incluso ven hasta una plataforma como para decir, bueno, si me interesa la política y quiero llegar algún día a algún puesto o algo por el estilo, bueno, quizás el mejor camino es en el camino de Juntos, ¿entendés? Entonces banco a Juntos. Pero, por el contrario, la gente que quizás no quiere militar se va o por Spert o por el Frente de Todos, como estuvimos viendo. Son antítesis, ¿verdad? Una opción más unilateral y una opción, lo dice el nombre, el Frente de Todos. Me parece muy piola, Nico, comenzando a cerrar también algo que habíamos dicho al principio del programa, esto de desde las ciencias sociales, interactuar con la gente, en este caso que no tiene una posición política militada, extrapolada de manera nítida, porque es la única manera que tenemos de comprender un poco qué pasa por la cabeza de la gente, porque uno puede decir
qué sé yo, ir con los datos históricos, con las encuestas, con los datos cuantitativos que son súper importantes, pero los símbolos, lo simbólico nos repercute de manera completamente diferente. Y tener en ese recorte subjetivo de la subjetividad de por lo menos estas 3 personas es un golazo para más o menos entender cómo funciona la cosa. Obviamente que esto da para charlar un montón, pero afortunadamente nos quedan bastante más encuentros para seguir descifrándolo. En ese sentido, para concluir, ¿te sorprendió alguna de las respuestas? ¿Te la esperabas? ¿Cómo fue la recepción de la pregunta? ¿Se resistieron un poco? ¿Contestaron al toque? ¿Cómo fue ese detrás de escena? Si no querés regalar algo. No, sí, para nada. En el sentido de resistirse quizás a dar la pregunta, la respuesta, discúlpame, para nada. Al contrario, súper dispuestos Bien. todos. Y quizás me atrevo a decir que puede llegar a ir un poco de la mano de la no militancia, ¿no? Porque quizás uno si milita y tiene ciertos intereses, y quizás es un poco más reticente a dar su opinión y a decir explícitamente a quién votó, O los pero motivos, por lo que ¿viste? O los motivos que a veces... Claro, exactamente, claro. Entonces, si bien me sorprendió, después pude sacar esa conclusión un poco de, bueno, quizás se debe a que no son militantes estas personas, y sí algo que yo tenía bastante picando en la cabeza es el último tema que te estuve mencionando, de que la juventud que no milita no suele estar en Juntos, o no suele apoyar a Juntos. Y al menos con el extracto de estas 3 personas súper aisladas, digamos, pude confirmar esa hipótesis, aunque como bien vos dijiste, quedan bastantes encuentros y seguiremos viendo a ver con la política diaria y de todos los días a ver qué es lo que van opinando y qué es lo que va pasando también. Cuando presente la tesis, acordate de nosotros, por favor, es mi único requerimiento. Nico, de verdad, es una puerta despolitizades a la subjetividad ajena y esa, mira qué metafórico, y ese picaporte lo activas vos, así que gracias totales por otro martes de esta gran columna. Martes que viene, más que invitado y éxitos con todos los parciales que se vienen. Vamos todavía, Bueno, gracias, Teddy. Espero que alguna de las próximas ya pueda acercarme para allá, cuando al quieras. estudio, que me encantó la idea. Pero nada, mil gracias. A vos, Nico, gran abrazo, nos vemos pronto. Nos vemos. Nico Manjarín, estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, encabezando Despolitizades, la columna que te abre la puerta hacia aquellos que no militan la política, no la sienten tan alevosamente como la sentimos nosotros, y aún así necesitan un micrófono por delante porque queremos saber qué piensan. Y Nicolás es nuestra puerta para aquellos agentes, aquellos personajes. Gran columna de Nico.